Ok, como les decía, el tema de hoy se llama política victimológica. Por favor, pido que presten mucha atención y que si surge alguna duda durante la explicación me la hagan saber, me pregunten con total confianza. Acá estoy para que ustedes pues, puedan adquirir nuevos conocimientos. Soy su profesora, la criminóloga Lilia Rodríguez, y hoy vamos a trabajar el tema denominado la política victimológica. Es un tema que se encuentra contemplado dentro de nuestra asignatura Estrategias de Política Criminológica. Vamos a iniciar recordando que el tema de atención a la víctima no tiene, si se quiere, más de 10, 20 años que se ha desarrollado dentro de lo que es los aparatos gubernamentales, dentro de lo que es nuestro sistema de gobierno. Y sobre todo se ha visto influenciado o ayudado por lo que son las encuestas de victimización. Son encuestas donde se obtienen datos útiles sobre la percepción de la seguridad ciudadana por parte de la población. También se pueden conocer o estimar la cifra negra del delito, y a través de ella, de esas encuestas, también se puede observar el olvido penal al que está sometido la víctima. Hay unos países donde ni siquiera se trabaja con atención o con bastante insistencia la rehabilitación del delincuente. Entonces, mucho menos se puede pedir que haya una justicia restaurativa, porque si ni siquiera estamos trabajando con la regeneración o reinserción del delincuente, mucho menos vamos a pedirle a él que intente resarcir el daño a la víctima. Entonces, diríamos que estamos todavía muy empañados con respecto a las políticas victimológicas. Sin embargo, pues para nuestros efectos, como ustedes como futuros criminólogos, y en mi caso ya como criminólogo, podemos decir que tenemos una disciplina o una subárea de la criminología que se llama victimología, que tiene como interés principal el estudio de la víctima. ¿Por qué nace esto? Bueno, hay un libro de Hans von Hentin, quien él critica mucho esa criminología que va orientada solo al delincuente. Y dice que debería haber un enfoque dinámico, que no deberíamos seguir viendo a la víctima como un actor pasivo, sino que la víctima es la pieza clave de un delito. Es decir, ella es la afectada. Entonces, ¿cómo la vamos a olvidar? ¿Qué tanto analizamos la relación o la interacción que puede haber posterior al delito entre el transgresor y la víctima? Entonces ahí nos podemos observar que Hans von Hentin tenía razón, porque después que se toma una denuncia y empieza a iniciar el proceso penal, más nunca nos interesamos, los organismos de seguridad me refiero, a saber si la siguió acosando, y es que viven cerca y se siguen viendo de igual manera todos los días. Entonces, la víctima siempre se ha visto como relegada. O sea, usted coloque la denuncia, con eso me da insumos a mí para mi trabajo, tengo más expedientes, más casos, pero su problema en realidad no se está solucionando. Entonces acá tenemos una fase de esta clase que se denomina la víctima es una realidad que no se puede ignorar. El derecho penal ha tratado muy superficialmente a la víctima, pero ni el derecho penal ni la criminología han sido creados para ayudar a la víctima como tal, o por lo menos no están enfocados así hasta el día de hoy. Tal vez la criminología se ha centrado más en los otros tres elementos de sujeto de estudio que ya les preguntaba al inicio, en los delitos, en el delincuente y en el control social.
pero la víctima siempre ha sido como el punto más débil de la mesa, el punto que ha sido más poco atendido, ¿sí? Eh, pero en sí la victimología nace porque es una necesidad de la vida y de la dignidad humana. Eh, Vamos a entender entonces, acá tenemos la víctima, pero ya va que les quiero resaltar acá. Ok, entonces aquí tenemos la víctima. Algunos la definen así como un sujeto pasivo que es titular del bien jurídico protegido o vulnerado. Oye, profe, ¿qué quiere decir esto? Bueno, los seres humanos tenemos unos derechos. Esos derechos, al verse afectados, al verse vulnerados, podemos decir que se convierten en un bien jurídico que ha sido violentado y que debería haber sido protegido. Entonces, esa víctima es la persona que recibe las consecuencias dañinas del hecho punible. Cualquier persona, sea jurídica o sea civil, que, que reciba un daño debido a un hecho punible, es considerada víctima, ¿sí? Para la ONU, Organización de Naciones Unidas, se debe entender por víctimas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños o lesiones físicas o mentales. Tomemos en cuenta que no solamente se es víctima por algo físico, sino que también puede ser emocional o psicológico. También puede ser económico, una pérdida financiera, o menoscabo de sus derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad, a la libre expresión, etcétera. Hay todo un conjunto de derechos que están establecidos en las leyes, y cuando son violados, entonces podemos decir que allí hay una víctima. Hay resoluciones a nivel internacional para cuidar, para resguardar a esas víctimas. Algunas se aplican, otras no, pero lo importante como criminólogo es saber que toda persona es titular de derechos, es decir, posee derechos, posee unos bienes jurídicos protegidos, y que cuando son violados, entonces allí entra nuestra labor de atención, de prevención, y si es necesario, de búsqueda para resarcir ese daño que ha sufrido. En la expresión víctima, además, no solamente entra la persona que sufrió el daño, también hay otras clasificaciones para incluir a los familiares o personas que tenga a su cargo, que tengan relación inmediata con la víctima directa, y estas personas serían víctimas secundarias, pero que también se verían afectadas. Vamos a ponerle un ejemplo de cómo es una víctima secundaria. Acá lo dice personas que tenga a su cargo. Vamos a suponer que una mujer que tiene 2 hijos es asesinada yendo a su trabajo, una madre soltera, en la mañana. Y resulta que las víctimas secundarias de ese suceso serían los hijos. ¿Por qué? Porque, bueno, caerían en un orfanato, caerían en una situación de abandono, y entonces pasarían, vamos a suponer, a otro sistema segregatorio, como son las casas hogares o las casas de adopción, a esperar allí que alguien los quiera, alguien los reciba. Entonces ahí vemos como un delito no solamente va a afectar
a una persona, sino a todo un contexto familiar, laboral, etcétera. Si tú haces, si alguien, perdón, hace o aplica una estafa a una empresa y la empresa se va a quiebra, resulta que todos esos empleados que van a quedar sin su empleo, para la redundancia, sin su trabajo, serían víctimas secundarias de ese delito de estafa que sufrió la persona jurídica empresa tal. Entonces, esa empresa tendría que despedir a sus empleados y por lo tanto esos empleados serían víctimas secundarias de ese delito. ¿Se entiende hasta allí? Sí, maestra, sí se entiende. Sí lo vamos captando. Ok. Históricamente, podemos decir que el derecho, desde sus inicios, lo que ha buscado es el castigo al delincuente. No sé si recuerdan que los primeros, se los he dicho en otras ocasiones, el primer juzgado que existió como tal, que imponía torturas y penas crueles, fue la Inquisición. Entonces, ese tipo de, de sanciones que ellos ponían, lo que buscaban era el castigo al delincuente, ¿verdad? Derivado de la comisión de un delito. Eh, pero mucho antes de eso, si revisamos la Biblia, también tenían la ley del talión, eh, del ojo por ojo y diente por diente, de que si alguien te robó, puedes cortarle el brazo, o si la mujer fue adúltera y te engañó, puedes asesinarla a punta de piedras y a pedradas, pues. Y entonces se puede decir que al inicio la víctima tenía el poder de resolver los conflictos de forma más directa, pero era influenciada por la venganza. Y no se le daban las garantías necesarias al que era acusado, que podía ser en algunos casos hasta inocente. Esta forma de obtener satisfacción a sus deseos de venganza se llamó autodefensa o autotutela. Pero posteriormente pues se fue viendo de que el detenido o la persona que estaba imputada tenía unos derechos y que merecía unas garantías procesales. Garantías procesales que el día de hoy algunos o todos ustedes ya deberían conocerlas. Tener derecho a la defensa, derecho a una llamada, derecho a ser juzgado solo por a delitos que estén tipificados taxativamente en la ley. Eh, entonces, ese derecho penal de hoy en día se diferencia del primero porque da un conjunto de garantías individuales al ciudadano. Pero entonces, al brindar, ¿qué sucede? Entonces pareciera que el Estado, su finalidad es velar por los derechos del delincuente, solo del delincuente, y no de la víctima. Y entonces estamos como trabajando en pro de dar un montón de garantías penales y procesales al delincuente, y entonces la víctima pasó a un estado de olvido, donde ya él ya no puede ni siquiera decir, bueno, yo no quiero que vaya él a la cárcel, yo quiero que me pague lo que me robó, vamos a suponer que es un robo, que me lo devuelva, que me dé mi dinero, y ya, y resolvemos. Entonces, no, hoy día nuestras leyes son tan rígidas que sí, ya inició el proceso penal, y si la sanción en la ley me dice que es prisión, la pena va a la prisión. Entonces, la víctima que fue la afectada, que es a la que le debemos resarcir el daño de la forma más correcta, de la forma que pudiera llegarse a través de una mediación, no se realiza porque simplemente pues ya se inició
un proceso penal duro, rígido, y hay que cumplir. Ok. Por victimización vamos a entender, aquí está el concepto de victimización, el resultado de una conducta antisocial contra un grupo o una persona, por el que se deviene en víctima. Es el mecanismo por el cual una persona llega a convertirse en un sujeto pasivo de un hecho punible. Se sostiene que es la apropiación o el abuso de una persona por otra. Esta es la llamada victimización criminal, pero existe otra que es llamada autovictimización, que es aquella que se produce en los casos de víctimas sin crimen. Acá ya entramos un poco al momento de decirles que hay una clasificación de las víctimas. Hay varios tipos de víctimas y dentro de esos tipos está la víctima primaria, la víctima secundaria, pero también hay unos casos de autovictimización, que son los casos de, vamos a suponer, un secuestro, un autosecuestro, que es un secuestro fingido. La persona misma, por quitarle, vamos a suponer, dinero a sus padres, le pidió a dos amigos que la agarraran delante de sus padres, le taparan la boca y se la llevaran, pero en realidad ella está por allá tomando con sus amigos y esperando que los padres reúnan el dinero. Una autovictimización. Pero, pues, para verlo de manera más organizada, tenemos 3 niveles de victimización. Está la victimización primaria, que es la dirigida contra la persona, el individuo particular. Tenemos victimización secundaria, que es la que padecen grupos específicos, o sea, una parte de la población, y la victimización terciaria, que es la dirigida contra la comunidad en general, es decir, contra la población total. Hay una, es bueno que sepan esto. Esto va en relación con la clasificación de los derechos humanos. Los derechos humanos hoy día también tienen una clasificación que es de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. Ya ahorita hay hasta de cuarta generación. Pero los derechos humanos van de la mano con toda esta organización de la victimización, porque se dice que los derechos humanos de primera generación son los que son dirigidos hacia una persona en particular. Los de segunda generación son los que van dirigidos hacia un grupo en específico, como por ejemplo, bueno, se les violó los derechos humanos a los reclusos o a los privados de libertad de la cárcel del estado de Tabasco, vamos a poner un ejemplo. Y está el derecho humano de tercera generación, que serían aquellos casos donde se contamina, por ejemplo, el medio ambiente, o donde se hace explotar una bomba nuclear o química que puede contaminar no solamente a ese país, a ese grupo, sino a todo el planeta. Cuando es dirigido a la comunidad en general, se dice derecho humano de tercera generación. Y esta clasificación de los derechos humanos se parece bastante a esta organización de los niveles de victimización primaria, secundaria y terciaria, porque se organiza de forma similar. ¿Qué es la victimidad? Es la totalidad de las características socio-biopsicológicas comunes a todas las víctimas en general, que la sociedad desea prevenir y combatir sin importar cuáles sean sus determinantes. Es importante agregar que es la predisposición de una persona a ser víctima. Es decir, el conjunto de factores que predisponen a una persona o un grupo de personas a ser víctimas. Acá se lo voy a explicar de manera más sencilla, ¿no? Diciéndoles que como criminólogos siempre nos van a pedir elaborar un perfil de las víctimas de X cosas, de las víctimas de violencia de género. Entonces,
ahí el perfil nos dirá, ok, la mujer que tiene el perfil para ser víctima de violencia de género, que trabaja por término medio, socialmente establecido. Voy a hacerles acá, vamos a ver si les sale el dibujo, y así se despiertan, se mantienen activos, aunque sea para reírse la profesora. Y les voy a dibujar. Hasta que este puntero es como muy grueso y ok. Cuando usted hace una encuesta de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género, entonces acá en una cifra estadística tienen mujeres, vamos a colocarle aquí, de 15 años, mujeres de 60 años. Si en algún momento no entienden algo, pues me preguntan. Entonces, la más jovencita tiene 15, que ha sufrido violencia de género en el transcurso de 6 meses en el municipio donde usted trabaja, en la policía dando asesoría. La más jovencita tiene 15 años. La más adulta, mayor, tiene 60. Entonces usted los organizó, ¿no? Resulta que aquí en el medio pues va a tener las de 20, va a tener las de 25, y así por el estilo, hasta llegar a 60. Voy a ponerle aquí las de 30, de 35, las de 40, 50, 60. O sea, acá tienes todos los rangos de edades de las que han sido víctimas de violencia de género en 6 meses. Resulta que aquí solamente hay una. Aquí obviamente hay las de 16, 17, 18. Aquí hay dos casos. Aquí ya hay, vamos a imaginarnos que hay 5. Hay 5 casos. Aquí hay 5 casos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí hay 8 casos de 25. Aquí hay unos 30 casos. Okay. Aquí también hay bastante. Pero aquí ya hay otra vez solamente 3 casos, aquí solamente 2 casos, solamente 2 casos, y de 60 solamente 1 caso. Esto es para que ustedes vean cómo se determina un perfil, lo van a poder entender más gráficamente así. Entonces, esto, el sistema SPSS, el sistema de estadística, te va a dibujar algo que se llama campana de Gantt, que es cuando se agrupan los casos que se encontró. A nosotros como criminólogos lo que nos determina un perfil de delictivo, ustedes me entienden, un perfil se hace utilizando estos elementos: término medio socialmente establecido. Por término medio socialmente establecido, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros para determinar un perfil utilizamos lo que la mayoría de veces ocurre, o lo que la mayoría de la población manifiesta, ¿sí? Entonces, para hacer un perfil de víctima,
para decir, bueno, estas son las características sociobiopsicológicas que están comunes en todas las víctimas. No es que yo diga que, es que estoy trabajando con la totalidad de la población, no, sino que si a mí yo tengo estos datos de mujeres víctimas de violencia de género según edad y están así agrupadas, entonces yo voy a decir que el 80% de las víctimas de violencia de género en el municipio de Tabasco, en el estado de Tabasco, está concentrado o está determinado por un rango de edad comprendido entre los 20 y los 35 años. Porque se los quería dibujar, porque quiero que entiendan de dónde sale ese perfil. Ese perfil sale de que usted sepa dónde se le agruparon la mayor cantidad de casos. Por eso es que es tan importante manejar la estadística. Cuando usted, en las materias donde ven estadística, présteles mucha atención porque yo diría que la esencia del criminólogo, o lo que lo va a diferenciar de otras carreras, porque de repente hacer estudios sociales te llega y te quita el trabajo un sociólogo, llega con su currículum y listo. Él es mejor que tú de repente aplicando diagnósticos sociales. Diseñar una norma de convivencia, llega el abogado y te entrega el currículum y te gana de una vez, tumba el tuyo. Pero si hablamos del diseño de perfiles criminales, ahí tú deberías ser el que le ganes a todos ellos, porque aunque ellos tengan un curso, un diplomado, alguna especialidad, ustedes son los licenciados en esta área y son los que están mejor capacitados. Pero ¿cómo van a poder realizar un buen perfil si no manejan bien la estadística? Entonces, por eso es que les digo que se enamoren de la estadística. Todo esto lo explico, tomé este tiempo para explicarles, para que ustedes sepan de dónde sale esta frase que dice, son las características comunes a todas las víctimas en general. Porque algunos de ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cómo sabemos toda la información de todas las víctimas? Entonces no es que te las vas a saber todas, sino que vas a agrupar la información que tú manejas y la vas a clasificar. Por ejemplo, aquí tenemos un rango de edad. Las víctimas, el perfil de las víctimas de violencia de género está comprendido entre los 20 y los 35 años. Pero aquí también puedo hacer otro gráfico donde me diga las labores a las que se dedican. Entonces, de repente acá es secretaria, enfermera, cuidadora de ancianos, niñera, etcétera. Pero aquí en el medio se me van a agrupar todas las que respondieron que son amas de casa o cuidadoras del hogar, otros le dicen por ahí, y que pues no hacen otra actividad. Entonces ahí yo voy a decir, el perfil de las víctimas de violencia de género está comprendido por mujeres entre 20 y 35 años que se dedican a la labor de ama de casa o de cuidado del hogar. Cuando yo voy agrupando estas características, estoy haciendo lo que se llama un perfil victimológico o un perfil de las víctimas. Y por eso es que es tan importante conocerlo. ¿Por qué? Porque entonces a la hora de diseñar una política criminal, usted va a saber hacia quién deben ir enfocadas las ayudas. Ejemplo, si el gobierno quiere crear una beca para ayudar a las madres solteras. Entonces, usted va a saber que cuando estén seleccionando a las mujeres para asignar las ayudas, ¿a quiénes voy a privilegiar? A las mujeres entre 20 y 35 años. Vamos a suponer que también tengo determinado cuántos hijos tienen. Mujeres entre 20 y 35 años con más de 3 hijos. ¿Por qué voy a privilegiar a esas? Porque esas son las que están más vulnerables, son las que continuamente caen víctimas
incluso de feminicidio, es decir, asesinadas por parte de sus parejas o de alguien así cercano, etcétera. Entonces, toda la política, la decisión en cuanto a becas, ayudas sociales, casa, hogar, incluso las visitas para prevenir, las invitaciones para darles un taller, etcétera, ya sé hacia quién deben ir enfocadas. ¿Por qué lo voy a saber? Porque soy brujo, porque porque soy criminólogo y ya por decirme criminólogo soy lo máximo, la última Coca-Cola del desierto. No, yo lo voy a saber porque ya hice mi estudio estadístico, ya agrupé, ya diseñé el perfil y ya sé hacia qué población debe ir enfocada las ayudas sociales, la política gubernamental. ¿Sí? Espero que esta partecita haya quedado bien clara. Si hay alguna pregunta, me la pueden hacer sin ningún tipo de problema. Si no le gustó el dibujo, vaya a administración y pone la queja de que la profe no sabe dibujar. Bueno, ok, acá dice una frase: el incremento de las sanciones es la principal medida que utiliza el Estado, sin considerar que esa no es la solución, que solo funciona en la política como medio de obtención de votos y que desplaza los niveles de prevención. Ok, ¿qué quiere decir esto? Bueno, yo tengo acá mi grupo de mujeres ya determinado, quiénes son las que por lo general son más víctimas de violencia de género. Pero yo como Estado, en lugar de diseñar una política preventiva como becas, ayudas sociales, etcétera, donativos, de repente preguntar qué labor saben hacer y poderles donar máquinas de coser, máquinas de serigrafía, qué sé yo, actividades que puedan hacer en la casa, repostería, etcétera. En lugar de decir eso, yo como Estado, para decir que soy bueno y quiero los votos de nuevo para ratificarme en el poder, lo que voy a decir es más prisión, más penas, más sanciones, búsqueda de los maltratadores y presos todos, y radicalizo las sanciones y las aumento las penas. Pero nosotros como criminólogos sabemos que eso solamente son paños de agua tibia. Esto no va a solventar el problema de la exclusión social a las que están sometidas estas mujeres, porque igualito se buscan otra pareja y van a seguir siendo dependientes económicamente y van a volver a empezar en este círculo de la violencia. Entonces, por eso es que quería que ayer, cuando vimos o nos detallamos tanto en por qué el delito es un fenómeno social, porque cada tema que ustedes le pidan investigar para su trabajo, deben hacerlo mirando el contexto, el por qué sucede, el cómo prevenirlo, el que no es la respuesta nunca es una sola y ya, o sea, simplemente suba las penas, aumente e incremente la sanción y ya con eso se resuelve, ¿no? Estoy viendo que es un fenómeno humano, un fenómeno social, entonces se debe revisar a profundidad para conocer todos los elementos que hay alrededor. Ok, ¿por qué es importante la criminología en la atención a la víctima? Entonces acá les traje 3 funciones que puede cumplir la criminología en apoyo a las víctimas. Tenemos una función activadora de la justicia penal, porque nosotros como criminólogos somos los encargados de decirle al mundo, a los jueces, a los políticos, a todo el mundo, que la víctima es el elemento central del proceso, que si ellos lo olvidaron, nosotros se lo recordemos, que sin víctima no hay proceso penal, sin víctima no hay trabajo para los jueces, para los abogados, para los policías, ni tampoco para los criminólogos, ¿no? Entonces nosotros, los criminólogos, seríamos los activadores recordaríamos que la víctima es la activadora del proceso penal. También tiene
una función asistencial, porque en el caso de las víctimas que han sufrido delitos violentos y desarrollado como consecuencia de estos problemas neuróticos, desviaciones sociales, criminalidad, etcétera, se deben emplear programas de asistencia a la víctima o la aplicación de una política, que es como se llama esta clase de hoy, victimológica, que sirva como medida de prevención criminal. Entonces, allí estaría la criminología brindando asistencia, recordando que si la víctima necesita la atención de un psicólogo, de un psiquiatra, que si necesita terapia, todo eso hay que darle, ¿sí? Por eso es, se dice acá la función asistencial. Porque nosotros como criminólogos sabemos que ese delito que se ha sufrido deja unas consecuencias, ¿sí?, en la mente de la víctima, en el corazón, en los sentimientos, incluso. Siempre que doy talleres de violencia de género, mis talleres se caracterizan por esto. Les voy a dar mi tip personal. Todo el mundo, o los colegas, o abogados que van a dar talleres de violencia de género, simplemente van, dicen la ley, lo que dice la ley, porque hay que denunciar, que vaya, denuncie, etcétera, y ya. Y ese es el taller de prevención en materia de violencia de género. Pero mis talleres, a diferencia de los demás, siempre se enfocan en intentar dar un poquito de terapia, es decir, esta labor asistencial a las víctimas. ¿Qué les digo yo, por ejemplo, en una de las tantas talleres que he dado? Les voy a dejar por allí un link bien bueno para que vean cómo se da un taller de este tema, o humildemente desde mi apreciación cómo deberían ser. Yo les digo, no se cierren al amor. O sea, si alguien las maltrató, si alguien les hizo daño, no quiere decir que todos los hombres sean iguales, sino por eso vamos a empezar a odiar a los hombres. Porque hay hombres que también han sido víctimas de sus parejas y no por eso ellos dejaron de amar a las mujeres, no les dejó de gustar las mujeres. Pero nosotras como mujeres muchas veces nos quedamos en el pasado y nos olvidamos que hay un futuro. Entonces hay una forma de decirles que tienen que sanar su corazón, que deben buscar algún camino, el que les parezca mejor. La iglesia, un psicólogo, un grupo de ayuda, algún curso o aprender cosas nuevas donde conozca también amistades, entrar a una universidad a estudiar, de repente allí conociendo amistades se olvida un poco de su trauma, etcétera. Entonces, la diferencia de nosotros, los criminólogos, con el abogado, por ejemplo, sería que mientras el abogado va solamente a decirle los derechos con los que ella cuenta, los derechos a los que puede apelar, nosotros como criminólogos podemos decir, oye, además de la parte legal, quiero que no te olvides de que también tienes un corazón, una mente y un espíritu. Y esos están sufriendo, están en shock. Entonces, intenta buscar un camino para reparar. Por ahí va esa labor asistencial de la criminología. ¿Okay? Y también está una labor integradora, desde donde involucra a la víctima en el proceso, ya que su testimonio o cooperación es esencial para el buen desarrollo del proceso y porque fungen junto con la sociedad como mecanismos de control social. ¿Qué quiere decir esto? Es que la víctima no solamente después de colocar su denuncia, ya se olvide de ella el proceso penal, sino que de repente ella tiene información, vamos a suponer que es en un caso de robo, o de homicidio, vamos a suponer que es narcotráfico, ¿no? Y ella sabe cómo se realiza todo el proceso
tráfico de drogas. Entonces ella es un elemento necesario para el buen desarrollo del proceso, porque tiene información que nadie más tiene, pero no debe, por lo general es olvidada y ya más nunca se vuelve a interrogar y ya más nunca vuelve a participar dentro de la investigación. Y no debe ser así, porque si ella fue la que dio la información por primera vez, pues ella pudiera seguir colaborando con la. Por acá les quise traer también la parte jurídica. Dice, en el primer, segundo y tercer párrafo del artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, dice, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado de México sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Entonces tenemos acá que todas las personas dentro de México gozan de el respeto o el resguardo a sus derechos humanos. Y por lo tanto, entonces allí nos da la primera visión legal de que una persona puede convertirse en víctima sin tener unos organismos que velen por esos derechos. Entonces, al Estado tener un conjunto de organismos dedicados al respeto de los derechos humanos de las víctimas, podemos decir que entonces no debería olvidarse esta figura de la víctima cuando se vayan a diseñar políticas criminales. Acá dice que toda la Constitución, los tratados internacionales y las demás leyes deben favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, ¿sí? Deben garantizar protección para las personas. Y que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios estos son los principios, si se quiere, de los derechos humanos. ¿Cuáles son los principios o las características de los derechos humanos? Esto lo van a ver en algunas otras materias. Son universales, son interdependientes, son indivisibles, son progresivos. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca esta ley. Entonces, la política criminal tiene como objetivo disminuir las cifras de criminalidad hasta un nivel razonable. Ya lo hablábamos ayer cuando decíamos que ninguna política criminal puede decir que su objetivo es eliminar el delito, porque no lo va a hacer, porque simplemente no se puede eliminar el delito, lo que se puede disminuir. Debería una buena política trabajar con el delincuente o con el delito desde el nivel de prevención cuando todavía no ocurre hasta la reincorporación del ex reo o ex privado de libertad a la vida en sociedad. El fenómeno criminal también es necesario conocer esto. Se ve diferente en estados totalitarios como en los estados democráticos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay países que son que tienen dictaduras o dictaduras disfrazadas, se les dice totalitarios, donde no hay muchas libertades que digamos, y están los países totalmente democráticos. En los países totalitarios, el delito se considera como un acto subversivo, como desobediencia a los patrones establecidos por dicho Estado. Y por el contrario, en el país que es democrático, se considera que la presencia del crimen es inevitable y necesaria. Por eso se busca disminuir a niveles tolerables, cubriendo la seguridad ciudadana y protegiendo los derechos humanos, incluidos los del delincuente.
Entonces tenemos dos formas de observar el fenómeno criminal. Lo vamos a observar de manera diferente en los distintos países. Depende si es un sistema totalitario o un sistema democrático. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra clase de victimología? Bueno, dependiendo del tipo de país en el que usted vaya a diseñar la política criminal, es que van a decidir qué, cuál es el enfoque y cuál es el apoyo que se le va a dar a la víctima del delito. Ese es el elemento más importante. Y recordar que la política criminal no es solo una política legisladora. Ayer también se lo decía. La finalidad de la política no es solamente crear leyes, porque allí estaríamos errados, ni tampoco es crear más cárceles exclusivamente, porque pues también estaríamos equivocados. Una buena política criminológica debe centrarse en todo el aspecto social, desde analizar las injusticias sociales, las necesidades apremiantes, que serían los elementos que originan la ocurrencia de delitos, la injusticia social y las necesidades apremiantes de la comunidad. La política criminal entonces debe estar de acuerdo además con la realidad del país, ser puesta en práctica después de un diagnóstico serio. Un diagnóstico serio aquí, muchachos, estaríamos hablando, por ejemplo, cuando yo les mostré ahorita la forma de calcular la estadística. Esto es un diagnóstico de quiénes son las mujeres víctimas de violencia en mi estado. Pero es un diagnóstico serio cuando yo en verdad apliqué las encuestas a distintas mujeres, apenas venían a denunciar, o un casa a casa, se hizo una encuesta de victimización, que la encuesta de victimización es sobre todo cuando se aplica con personas que no han ido a denunciar, ¿no? Entonces, por eso es que permite conocer la cifra negra del delito. Pero ese diagnóstico serio que dice acá, para diseñar la política, debe ser realizado con cifras verdaderas, cifras estadísticas que no estén alteradas, para poder decir que va a ser una política destinada a cumplir con grandes objetivos, que va a tener mucho éxito y que por ende no será un fracaso. No será un fracaso porque está bien diagnosticada y diseñada desde el principio. Ok, acá vamos a ya como tal a trabajar el tema de la víctima. Vamos a ir entrando en lo que es la víctima del delito. Pero para continuar con la explicación, pido por favor que en el chat me coloquen qué es para ustedes una víctima, según lo que hemos visto hasta el momento. Vamos a ver. Pueden opinar libremente ahí. Si yo les dijera, escríbanme un concepto de víctima ahí según usted, pues, según Josué, según Jesús, según Denis, según Grecia, quiero que me den el concepto de víctima. Entonces hacemos esta pausa para que ustedes lo escriban y venimos a continuar analizando. Les voy a dejar por aquí. ¿Qué es una? Profa, Esta es la pregunta. ¿Ok? ¿escrito o comentario? Escrito. Voy a hacer una pequeña pausa acá de la explicación. Voy a quedarme en silencio un ratito mientras ustedes escriben Ok, ahí. profe.
Ok, acá estoy leyendo tus respuestas, también completas, bien interesantes. Me parece importante esto de que el hecho de que el daño que recibe la víctima puede ser psicológico o puede ser físico, ¿no? Porque así es. Incluso cuando estamos hablando del medio ambiente o de una empresa, el daño puede ser financiero, por ponerles un ejemplo, puede ser financiero, puede ser ecológico, hay muchos tipos de daños. Por ejemplo, a nivel de violencia de género, es un tema con el que trabajo continuamente. Acá en Venezuela tenemos 21 tipos de violencia de género. Entonces son bastantes, ¿eh? Y hay distintas formas de generar daño a alguien. ¿Okay? Estoy leyéndolo. Y también, por acá me dicen que se ven afectados sus derechos. El problema es este, que se dice que hay una víctima cuando se ha violado un derecho, es decir, un bien jurídico que está protegido por la ley y es violado por alguien. Mientras no esté tipificado, pues a nivel del Estado no va a ser considerado como delito, no va a ser considerada entonces esa persona como víctima. Pero mientras haya un derecho tutelado establecido, podemos decir que hay la existencia de la victimización. Ok, aquí Alexander me dice que la persona siente las consecuencias de la acción, de un acto ilícito. Sí, otro elemento que caracteriza el hecho de ser víctima es que por lo general no es un suceso que ocurrió ya, sino que deja consecuencias a largo tiempo, a mediano o a largo plazo. Por ejemplo, cuando les hablaba de los niños a los que le matan a su mamá, es una consecuencia a largo plazo, porque ya esos niños más nunca la van a recuperar y su vida cambió para siempre. Entonces, el hecho de decir que son víctimas significa que van a tener unas consecuencias que enfrentar, que sufrir durante un largo periodo polar. También hay un detalle allí a tomar en cuenta, que a veces no es fácil recuperarse del daño sufrido. Por ejemplo, hay mujeres que han sufrido deformaciones en su rostro porque el marido les arrojó agua caliente, agua hirviendo, o hombres que en medio de una riña otra persona les ha marcado con una herida punzocortante en su rostro y les ha dejado una huella, una marca. Entonces son casos donde, producto de esa violencia física, va a quedar una consecuencia a largo plazo. Vamos a ver un concepto, me faltaron varios por participar en el chat, y no es la idea. La idea es que todos participen. Vamos a ver un concepto acá por las Naciones Unidas, ¿ves? Lo que es la víctima. A nivel mundial. Del anterior concepto, se establece que las víctimas son personas que individual o colectivamente hayan sufrido daño. Estos daños son personas que individual o colectivamente hayan sufrido daño. Colectivamente establece que las víctimas son personas que individual o colectivamente hayan sufrido daño.
Estos daños pueden catalogarse como físicos, mentales, emocionales, entre otros. Conociendo esto, las víctimas se clasifican en dos tipos: directas e indirectas. Las víctimas directas serán las personas contra quienes se dirige y produce el daño de manera inmediata. Aquí hablaríamos de las personas a quienes se les arrebata la vida, se les afecta su integridad o se les priva de su libertad. Por su parte, las víctimas indirectas son la consecuencia de la afectación que experimenta la víctima directa. Por esto, el ejemplo más claro son sus familiares, quienes, por su cercanía, padecen el dolor de la pérdida de un ser querido, la zozobra del secuestro o la incertidumbre de una desaparición forzada. Cabe aclarar que para efectos de la Ley 1448 se consideran víctimas indirectas las personas que ostenten las siguientes características. Primer grado de consanguinidad. Aquí se establecen los padres e hijos de la víctima directa. Primer grado civil. Hablamos aquí de los padres adoptantes y los hijos adoptivos. Los cónyuges o esposos, quienes se han unido mediante una ceremonia civil o religiosa. Y los compañeros permanentes, quienes sin estar unidos mediante estas ceremonias, hacen una comunidad de vida. Al igual gozan de esta categoría los que sin tener dichas características hayan sufrido daño por intentar asistir a la víctima directa. Si él o los responsables de la ocurrencia del daño son condenados, esto no hace que la víctima pierda su calidad, y una de las razones es que esta circunstancia es característica de la justicia, que solo es uno de los 4 derechos mínimos que se les debe garantizar a las víctimas. Por último, es deber de todos reconocer a las víctimas como parte de la sociedad, que si bien han sufrido hechos de violencia, son personas que a pesar de todo han logrado seguir adelante con sus vidas, y al igual que todos y todas, trabajan, estudian y sobre todo lucha día a día por construir una mejor sociedad. Entonces allí está bien bonito, me pareció bien explicadito quiénes son las víctimas indirectas, ¿no? Entonces decía los cónyuges, los hijos, los padres, los hijos adoptivos, etcétera. Y es necesario que lo conozcamos porque a la hora de trabajar con el tema de víctimas a nivel de diseño de política, debemos saber a quiénes nos referimos. ¿Okay? Entonces, acá les traje un concepto de víctima por García Pablo de Molina, un escritor español muy famoso en el mundo de nosotros, los criminólogos, que dice: la víctima del delito es la persona que ha padecido un secular abandono, tanto en el ámbito del derecho penal como en la política criminal, la política social y por la propia criminología. Se dice que ha sido olvidada hasta por la propia criminología, quienes deberían ser los más preocupados por esta figura de las víctimas. La política criminal tiene por fin conocer los procesos de criminalización,
el tipo de delito, el costo social y económico de la delincuencia en la región, el control del crimen y las reformas jurídicas y sociales para la protección comunitaria. Asimismo, implica la cooperación de los países para la prevención del crimen. Es por eso que la política victimológica busca la prevención en la conducta de la víctima y no con el delincuente, ya que la educación en prevención, escuchen esto, la educación en prevención disminuiría el crimen hacia el ciudadano común, generándole una conciencia preventiva que le permita no ser parte de la victimización o de la puesta en riesgo de algún bien jurídico protegido. Entonces, podemos entender que dentro de la política, el diseño gubernamental de atención hacia las víctimas, está de forma clave, debe estar la educación en materia de prevención del delito para las personas en general, educación en materia de prevención del secuestro, de la estafa, de la misma violencia de género, del robo, del hurto, etcétera. Entonces, allí entendemos por qué en diversos lugares contamos con organismos que tienen funcionarios destinados netamente a salir a dictar talleres, a salir a dictar conversatorios sobre distintos delitos. Bueno, porque es parte de la atención preventiva a las víctimas. Atención que se enfoca en brindar educación para prevenir que ocurran delitos. Y para ahondar un poquito más en lo que es la victimización secundaria, o lo que también llamamos, a mí me gusta decirle revictimización. Una persona va y denuncia y ya fue víctima del delincuente que la robó, pero va y denuncia, y en el sitio donde llega a denunciar, el funcionario está de lo más, ¿cómo diría yo?, aburrido, antipático, desinteresado por los casos que le están llegando, y entonces revictimiza a la persona haciéndola esperar, haciéndola sufrir, con preguntas capciosas o hasta vulgares, etc. Entonces, es parte de lo que es la victimización secundaria o la revictimización. Vamos a conocer acá cómo lo dice. Se puede entender como victimización secundaria a los sufrimientos que las víctimas, los testigos y mayormente a los sujetos pasivos de un delito les infieren o les causan las instituciones, más o menos directamente encargadas de hacer justicia, como los policías, los jueces, los peritos, los criminólogos y los funcionarios de las instituciones penitenciarias. En las instituciones penitenciarias vemos cantidad de alteraciones, de irrespeto, por ejemplo, contra los familiares de los privados de libertad. Ok, el que está privado de libertad ya está pagando una condena o por decirlo así, su deuda con la sociedad. Pero ¿por qué sus padres tienen que ser humillados a la entrada de esa prisión? ¿Por qué tienen que ser denigrados? Porque muchas veces son tratados de forma inhumana, bajo un rayo de sol inclemente, con unas colas enormes para poder entrar. Entonces todo esto es parte de lo que sería la revictimización. También hay otra forma de clasificar esa victimización, según Rodríguez Manzanera, en su libro Victimología, Estudio de la Víctima, muy bueno ese libro, se lo recomiendo. Comenta que la victimización conocida es la que llega al conocimiento de las autoridades o que es observada por la comunidad, y que la victimización oculta, sería una forma diferente de clasificar la victimización, la conocida y la oculta. La oculta es la que queda solamente en la conciencia de la víctima y por lógica en la conciencia del criminal. Entonces allí vienen a darnos a conocer
reconocer o a destacar el tema de lo que es la cifra negra o la cifra oculta de la criminalidad. Esta cifra que parte de este elemento que es la victimización oculta, cuando no se denuncia el delito y solo queda en la memoria de la víctima y del victimario o del criminal. Hay un elemento que siempre debemos recordar, que lo traje acá porque me parece necesario que nosotros como criminólogos lo manejemos, es que la víctima tiene derecho al resarcimiento económico. Es decir, no es solamente que tú como Estado aprisiones al delincuente que me hizo daño, no. El detalle es que también me logres recuperar, por lo menos en los casos de delitos económicos, lo que yo haya perdido. Porque si el delincuente me robó una enorme cantidad de dinero, lo detienen, va a la cárcel, pero luego, como el comportamiento con multa sale libre, esa persona va a salir a disfrutar de mi dinero. Y por más que haya cumplido 1 o 2 años en prisión, si la estafa fue muy grande, si el robo fue muy grande, yo ni con 2 años de trabajo puedo recuperar ese dinero, y él en cambio 2 años estuvo preso y sale a disfrutar de lo que se robó. Entonces, como víctima, estoy perdiendo por todos lados. Porque primero, ni siquiera es que va a estar presto para decir, como decían al principio, allí cuando les coloqué que al principio las personas se vengaban de manera directa, no, ni siquiera eso. Tampoco me van a devolver mi dinero y tampoco voy a poder solventar todas las deudas y los problemas económicos que ahora eso me generó. Entonces, es bueno saber que la víctima puede y debe demandar al Estado por el derecho a su no victimización, a una vida armoniosa y digna. Pero lamentablemente, la atención estatal y general se centra en el delincuente, lo que produce con toda razón la irritación de muchos criminólogos. Sus argumentos son insoslayables y muchos de ellos de gran validez. Se trata hoy de proteger al delincuente para no decretar su detención sin los debidos recaudos procesales, dado que existe una presunción de inocencia de su culpa hasta que una sentencia pruebe lo contrario. Presunción que en la práctica se invierte, convirtiendo en victimario al victimario en víctima del sistema penal. Entonces, acá nos dice que en la actualidad, ese victimario lo que se ve simplemente es como una víctima del sistema penal, pero nadie toca el tema de que a la víctima hay que resarcirle el daño. Si fue daño económico, ya saben cómo. Poniendo a trabajar, según algunas propuestas, que se cree una especie de trabajo en intramuros, se crea un fondo donde se va una parte para el privado cuando salga en libertad o si la quiere transferir a algún familiar, si le haga falta, y una parte para pagar su daño a la víctima. Es una de las tantas propuestas que hay. Y a todo esto, nadie recuerda qué fue lo que acontece con la víctima una vez producido el delito que lo perjudica. Dentro de las circunstancias que impiden judicial y socialmente el resarcimiento del daño a la víctima, encontramos algunos casos en que, si bien el daño se encuentra legislado con una pena pública, se tiene que la sentencia condenatoria rara vez se efectivizan por el sentenciado. Es decir, la sentencia que está escrita en la ley rara vez se cumple así tal cual como está escrita. Y por lo general, el delincuente siempre cumple solo una parte de la sentencia y nunca su totalidad, nunca la totalidad de lo que está establecido en la ley. El resarcimiento debe ser sanción penal en los casos en que el interés público o la paz social así lo reclama. Por lo general, a la víctima lo que le importa es que sus daños sean reparados. Y era lo que le decía, o sea, si me hizo quebrar mi empresa, yo lo que quiero es mi dinero. Se debe fomentar por todos los medios el resarcimiento. Y acá, ojo con esto, acá es donde está el consejo de qué es lo que se debería hacer en una política pública en materia
medios de resarcimiento, dando oportunidades al privado de libertad de tener un trabajo decoroso, condicionando la obtención de beneficios a los condenados a una efectiva reparación del daño, al menos en la medida de sus necesidades, previendo la extinción o suspensión de la acción penal para casos de reparación espontánea, no en los delitos violentos o graves. Entonces dice que si el privado de libertad acepta esta forma de resarcir el daño por trabajo y depositándole a la persona que le hizo daño, entonces se puede manejar otra forma de sanción que no solamente sea la física. Entonces esta persona no estaría detenida, sino que simplemente trabajaría e iría recibiendo descuentos de ese dinero para ir pagando y así poder salir más rápido de prisión, si ya la sanción de prisión fue puesta. Acá les traje, para ir culminando, 11 propuestas para incluir en las víctimas en la política pública. Si no me da tiempo de explicarlas todas, por lo menos, y pues aquí les voy a dejar que lo puedan leer y lo puedan guardar para sus archivos. Ok, ya leí allí lo que tenemos. Propuesta número 1, respeto y reconocimiento. Que el Estado y la legislación reserve a las víctimas un papel efectivo y adecuado en un sistema judicial penal, esforzándose porque las víctimas sean tratadas durante las actuaciones con el debido respeto a su dignidad personal, que se reconozcan sus derechos e intereses legítimos, en particular en el proceso penal. Que el Estado vele por que se brinde a las víctimas especialmente vulnerables un trato específico que responda de la mejor manera posible a su situación. Acá les voy a colocar un ejemplo. Dice a las víctimas especialmente vulnerables, un trato específico. Resulta que a veces vamos a tener un caso de un niño de 7, 8 añitos, que fue violado por su padrastro y su mamá fue cómplice, entonces ambos están detenidos. Pero ¿qué sucede con el niño? El niño se va a una casa hogar donde tal vez no tiene las condiciones necesarias de salubridad, una casa descuidada, que forma parte del sistema gubernamental, pero está descuidada, vamos a suponer, y aparte no cuenta con el tratamiento psicológico necesario, ni con las terapias, es aislado por allá en un cuarto, en realidad estarías revictimizando a ese niño, porque pudiste haberle conseguido una familia sustituta que quisiera tenerlo, algún voluntario que lo quiera, algún otro familiar, etcétera. Entonces, por eso es que el Estado tiene que velar por las víctimas especialmente vulnerables, en este caso serían los niños, los ancianos. La propuesta número 2 dice que el Estado, la audición y presentación de las pruebas, que el Estado garantice a la víctima la posibilidad de ser oída durante las actuaciones y facilite los elementos de prueba, que el Estado tome las medidas necesarias para que sus autoridades solo interroguen a la víctima en la medida de lo necesario para el proceso penal. ¿Por qué dice que solo en la medida de lo necesario? Porque a veces se exagera y entonces si hay casos de víctimas de violación, mujeres, por ejemplo, entonces que entren 10 o 15 funcionarios de a dos grupos y todos quieren saber el cuento y entonces por puro morbo van a estar interrogándola una y otra vez, entonces incluso se contempla eso, que solo se interrogue lo necesario a la víctima. Ya si ella quiere ser oída, porque, qué sé yo, tiene otra información adicional o quiere saber cómo va su caso o quiere entrar a todas las audiencias, puede hacerlo. La tercera propuesta dice derecho a recibir información, que el Estado garantice que la víctima tenga acceso en particular desde el primer contacto con las autoridades policiales
por los medios que consideren adecuados y cuando fuera posible, en lenguas de comprensión general, a la información pertinente para la protección de sus intereses. Esta información incluirá, como mínimo, las cosas que debe conocer la víctima deben ser el tipo de servicio u organizaciones a las que puede dirigirse y obtener apoyo. A veces los estados tienen fundaciones, organizaciones, oficinas de atención a la víctima, etcétera, casas de hospedaje transitorio cuando es casos de violencia de género, por ejemplo, y la víctima no conoce el acceso que puede tener a las mismas. También debe conocer el lugar y el modo en que puede presentar una denuncia, las actuaciones subsiguientes a la denuncia, qué es lo que pasa después y cuál es su papel en cada paso, el modo y las condiciones en que podrá obtener protección, porque las víctimas tienen el derecho, por ejemplo, a pedir protección policial cuando es un caso de amenazas de, no sé, de secuestro o persecución ha sufrido tentativa de homicidio por alguien, etcétera. Entonces, de acuerdo al caso, el funcionario puede solicitar ante el juez la aprobación de resguardo policial. Por un ejemplo, o sea, la víctima debe conocer todas estas opciones que ella tiene, la medida y las condiciones en que puede acceder a asesoramiento gratuito, asistencia jurídica gratuita, los requisitos para tener derecho a una indemnización, y el Estado, a su vez, tiene que garantizar que la víctima que lo solicite sea informada de todos estos elementos. También debe estar informada la víctima de cómo va su denuncia, el curso de la denuncia, los elementos pertinentes que le permitan, en caso de enjuiciamiento, seguir el desarrollo del proceso penal relativo al inculpado por los hechos que le afectan, conocer todos los detalles del caso, que por lo general no es así, por lo general solamente se recibe la denuncia y ella ni se entera más nunca qué pasó. El Estado debe adoptar medidas necesarias para garantizar, al menos en el caso en que pueda existir un riesgo para la víctima en el momento de la puesta en libertad de la persona imputada o condenada, que se pueda decidir, en caso necesario, informar de ello a la víctima. A veces se cumple la sanción penal para el imputado, el privado de libertad, se cumple, ya es tiempo de salir y la víctima ni se entera. Resulta que luego lo consigue en alguna calle y pues, después de tantos años, al final logra asesinarla o logra vengarse, porque la víctima ni siquiera sabía que ya esa persona había salido en libertad. Entonces esta propuesta es tan completa que hasta prevé que el Estado debe informar a la víctima cuando su agresor ya haya sido puesto en libertad. La número 4 son garantías de comunicación. Quiere decir que el Estado debe tomar las medidas necesarias para reducir cuanto sea posible las dificultades de comunicación que afecten la comprensión y la participación de la víctima en las fases importantes del proceso penal, cuando ésta sea testigo o parte en las actuaciones en términos comparables a los aplicables al procesado. Es decir, que la comunicación entre, vamos a decir, el contexto jurídico, el hecho de estar en una sala de juicio para poder enterarme de cómo va mi caso, pero de repente no te garantiza que vas a entender, porque de repente están hablando en términos netamente técnicos jurídicos y la víctima no lo va a entender. Entonces debe estar siempre su abogado defensor, puede ser el público o el fiscal, y le va a explicar siempre con mucha paciencia a la víctima: mire señora, lo que pasa es que ahora vamos a hacer esto, o señor, ahora continúa el siguiente paso, no se desanime, ya vamos avanzando en búsqueda de la justicia, qué sé yo, pero que siempre haya forma de comunicación y de que se entienda lo que se está comunicando. Otra propuesta es la asistencia específica a la víctima, que el Estado debe garantizar de forma gratuita, cuando esté justificado, la víctima disponga de asesoramiento sobre su papel en las situaciones,
y si procede de asistencia jurídica, cuándo puede ser parte en el proceso penal, cuándo puede ir a las audiencias, cuándo puede opinar, cuándo se puede volver a reunir con los funcionarios, porque tal vez recordó algo nuevo, porque tal vez tiene una información nueva. La sexta propuesta son los gastos sufragados por la víctima en relación con un proceso penal. El Estado, con arreglo a las disposiciones nacionales, debe dar a la víctima, cuando ésta sea parte o testigo, la posibilidad que le sean reembolsados los gastos que haya ocasionado su participación legítima en el proceso penal. Imagínense esto, si se lograra garantizar que se resarce el dinero que ella gastó como parte de todo el proceso penal. Eso sería muy bueno, porque a veces las personas ni siquiera denuncian, porque saben que ya el hecho de ir a denunciar, el policía les va a pedir las hojas blancas, la tinta o una colaboración. Entonces, si va la víctima piensa, ¿no? Si voy a gastar más, y aparte de lo que me robaron, pues mejor no voy y no denuncio. La propuesta número 7 es el derecho a la protección. Que el Estado garantice un nivel adecuado de protección a las víctimas y si procede a sus familiares o personas en situación equivalente, por lo que respecta a su seguridad y a la protección de su intimidad. Siempre que las autoridades competentes consideren que existe un riesgo grave, lo que les decía, de represalias o claros indicios de una intención clara de perturbar su vida privada. Cuando se vean evidencias de que hay un riesgo de que la persona sea atacada por homicidio, por secuestro, entonces debe garantizársele esa protección. Para ello, el Estado garantizará que en caso necesario sea posible adoptar en el marco del proceso judicial las medidas adecuadas para proteger la intimidad o la imagen física de la víctima y de sus familiares o de las personas en situación equivalente. El Estado debe velar además porque en las dependencias judiciales puede evitarse el contacto entre víctima y procesado. Por eso en las salas de juicio siempre cada uno de los actores entra o por una puerta diferente o en tiempos diferentes para que no coincidan, no se tengan que ver porque puede ser un momento bastante incómodo, ¿no? A tal fin, si hay lugar, los estados podrán disponer progresivamente de lo necesario para que las dependencias judiciales estén provistas de espacios de espera reservados a las víctimas. Acá en Venezuela es así, en los tribunales está una puerta específica donde espera a las víctimas y tienen un acceso directo a la sala de juicio para que no estén por allí en cualquier lugar y puedan, en cualquier pasillo y puedan coincidir con su agresor. El Estado debe garantizar cuando sea necesario proteger a las víctimas y sobre todo a las más vulnerables de las consecuencias de prestar declaraciones en audiencias públicas, pues estas pueden testificar en condiciones que permitan alcanzar ese objetivo por cualquier medio adecuado, compatible con los principios fundamentales del derecho. Las víctimas pueden testificar en cualquier momento y eso es parte de su derecho. Tienen derecho a la indemnización en el marco del proceso penal, ya lo habíamos hablado, del resarcimiento del daño. El Estado debe tomar las medidas pertinentes para propiciar que el autor de la infracción indemnice a la víctima adecuadamente, salvo en el caso de necesidad absoluta impuesta por el proceso penal. Los objetos restituibles pertenecientes a la víctima y aprendidos durante las actuaciones se devolverán a la víctima sin demora. También hay algunas prendas que fueron rescatadas o recuperadas por los funcionarios policiales y uno de los lineamientos que debe haber en una política de atención a la víctima es ordenar que se le devuelvan de la manera más inmediata, sin demora, porque a veces hay, ejemplo, lo que se habían robado era alimentos, comida, ingredientes, pues, bultos de harina, de arroz, etc. Y si duran 2 años allá en la sala de depósito del Cuerpo de Investigaciones Criminalísticas, pues cuando se la devuelvan al dueño, ya igualito tampoco va a valer porque está vencida, porque está llena de coquitos, etc. Entonces,
es no revictimizar, es agilizar lo más que se pueda la entrega de todas esas cosas, con su respectiva acta y todo el proceso penal necesario, pero que no le haga daño a la víctima. Más daño pues de lo que ya le hizo el inspector. Y acá tenemos la 9, que es mediación penal, intentar mediar. 10, servicios especializados de organizaciones de apoyo a la víctima. Y 11, condiciones prácticas relativas a la situación de la víctima durante la actuación. Estas 3 las pueden leer en la plataforma de Classroom, donde les voy a dejar las diapositivas. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado la clase de hoy. Fue algo sencillo, pero espero que hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos mañana. Hasta mañana, maestro.